Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Tu alabanza sube al trono de tu Dios, es depositado en el incienso de la adoración y se mezcla con la alabanza de los ángeles y se pasea en medio de los 24 ancianos. Y las manos del Altísimo se moverán en tu favor. Un relámpago del trono te proclama vencedor. Y tú vas a correr a los brazos de Jesús. El trono se mueve al tu adorar. El adorador puede historias cambiar. Es lleno de gloria y papel de misterio. Escribe en la historia que eres vencedor. Relámpago y voces hacia el mundo parar. Un adorador que comienza a adorar. Y cuando él llega al trono de Dios, tiembla el infierno y huye el mal. Y la situación tiene que cambiar. Cuando más tú adoras a tu Dios, más victorias tú puedes escribir. Un adorador es un escritor de gloria. Quien adora tiene un libro para sí. Y las manos del Altísimo se moverán en tu favor. Un relámpago del trono te proclama vencedor. Y tú vas a correr a los brazos de Jesús. El trono se mueve al tu adorar. Un adorador puede historias cambiar. Es lleno de gloria y papel de misterio. Escribe en la historia que eres vencedor. Relámpago y voces hacia el mundo parar. Un adorador que comienza a adorar. Y cuando él llega al trono de Dios, tiembla el infierno y huye el mal. Y la situación tiene que cambiar. Adora en medio del llanto, en medio de luchas y de dolor. Adora al perderlo todo delante del falso y del engañador. Adora en medio de lágrima y de prueba y de falta de perdón. Si un adorador levanta sus manos y alaba a su Dios, el trono se mueve al tu adorar. Un adorador puede historias cambiar. Es lleno de gloria y papel de misterio. Escribe en la historia que eres vencedor. Relámpago y voces hacia el mundo parar. Y un adorador que comienza a adorar. Y cuando él llega al trono
situación tiene que cambiar. Un adorador mueve la mano de Dios. Gracias, Señor. Aleluya. Bendito y alabado. Mi corazón te alaba, Espíritu de Dios. Mi corazón te alaba, Santo Consolador. Mi corazón te canta por tu fidelidad. Mi corazón te adora por la eternidad. Mi corazón te alaba, Espíritu de Dios. Mi corazón te alaba, Santo Consolador. Mi corazón te canta por tu fidelidad. Mi corazón te adora por la eternidad. ¿Quién no exaltará tu santo nombre? ¿Quién no dirá que tú eres Dios? ¿Quién no dirá que tú eres santo? ¿Quién no dirá que tú eres rey? ¿Quién no exaltará tu santo nombre? ¿Quién no dirá que tú eres Dios? ¿Quién no dirá que tú eres santo? ¿Quién no dirá que tú eres rey? He aquí yo me voy, dijo Jesús, pero no los dejaré huérfanos, sino que enviaré al Consolador, el cual los guiará a toda verdad. Y recibimos poder cuando recibimos el Espíritu Santo. Mi corazón te alaba, Espíritu de Dios. Mi corazón te alaba, Santo Consolador. Mi corazón te canta por tu fidelidad. Mi corazón te adora por la eternidad. Mi corazón te alaba, Espíritu de Dios. Mi corazón te alaba, Santo Consolador. Mi corazón te canta por tu fidelidad. Mi corazón te adora por la eternidad. ¿Quién no exaltará tu santo nombre? ¿Quién no dirá que tú eres Dios?
¿Quién no dirá que tú eres rey? ¿Quién no exaltará tu santo nombre? ¿Quién no dirá que tú eres Dios? ¿Quién no dirá que tú eres santo? ¿Quién no dirá que tú eres rey? Y te bendeciré por tu fidelidad. Y te bendeciré por tu fidelidad. Gloria a Dios. Gracias, Señor. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Buenas tardes, hermanos y hermanas. Reciban un saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Mi nombre es Orlando de Vides. Me congrego acá en el Tabernáculo de Benecer con mi pastor Osvaldo Tona. Vengo de Ospino, viví por allá un tiempo. Soy nativo de aquí de Lara, pero vengo de Ospino. Empecé a congregarme aquí. Y bueno, cuando el Señor me llamó, viví en Ospino, pues. Y empecé a oír la palabra de Dios a muy temprana edad. Mi mamá siempre ha sido cristiana desde muy joven. Y yo crecí pues allí, por la gracia del Señor, siempre oyendo de Dios. El Señor fue trabajando conmigo de una manera muy tremenda, porque yo oía la palabra, pero endurecía el corazón, pues. Y el Señor me fue procesando a través de cosas tremendas, específicamente pérdidas. Y recuerdo una vez, venía de una finca que yo tenía y como a 1 kilómetro de llegar a mi casa sentí algo que me decía como que había peligro, y empecé a clamar al Señor y a pedirle misericordia a Dios, que tuviera misericordia de mí y que no permitiera que nada me pasara sin yo reconciliar mi vida con Él. Y cuando llegué a mi casa, que estacioné el carro y entré a mi casa, enseguida llegaron 2 sujetos y me encañonaron y esa noche me atracaron, me llevaron el carro. Eso fue una cosa terrible, una cosa tremenda que pasé esa noche, y fui pues ultrajado esa noche, pues. Bueno, y así sucesivamente el Señor me fue procesando y a los 5 meses exactamente volví a ser atracado en el mismo lugar y otra vez me robaron. Pero yo me mudé a ese lugar hacia Ospino para tener estar con más seguridad, pues. Alquilé una casa en Ospino y me mudé hacia allí. Entonces allí estaba un poco más resguardado. Y entonces allí el Señor empezó a hacerme sentir ir a los cultos. Empecé a ir a los cultos los domingos.
pero no aceptaba, o sea, no daba el paso. Y entonces en esos meses, un día cerrando el portón para sacar o guardar el carro, eh, el, el, el Señor me hizo sentir que ese era el momento, pues, de apartarme, de darle la espalda al mundo, de apartarme de lo malo. Y yo atendí a ese sentir que el Señor puso en mí y dije que no le servía más de escaparate al diablo, porque no estaba haciendo nada, pues, o sea, mi vida no tenía sentido sin el Señor y tomé esa decisión y de ahí en adelante pues empecé a caminar con el Señor, a congregarme consecutivamente todos los días de la semana y tomé una gran decisión, pues la mejor decisión que he tomado en mi vida y aquí voy caminando con el Señor y el Señor pues fue trabajando conmigo a través de sueños, a través de esas cosas, pues de esos atracos, que esas cosas, esas pérdidas y como la palabra dice que todas las cosas nos ayudan a bien, pues entonces yo me doy cuenta que eso fue un proceso por el cual el Señor me hizo pasar y aquí estoy por la gracia y la misericordia del Señor. Este, eh, Pude ver la mano del Señor porque al nomás yo tomé la decisión, un día salí a unos caseríos cercanos de Ospino y son 3 caseríos juntos por el cual yo viví un tiempo en esa zona y, y allí yo tenía diferencias con muchas personas por, por cosas que el enemigo pues permitió que yo pasara y agarré una moto que tenía y me fui hacia esos caseríos y pareciera que todo el mundo me estaba esperando, o sea, el Señor puso en mi camino a todas aquellas personas que fue impresionante ese día. Yo me fui en la mañana y ya como para la hora del mediodía ya había hablado con todas las personas que yo quería hablar. El Señor las puso en mi camino, el Señor permitía que yo los encontrara en sus casas y fue impresionante ese día como el Señor me ayudó a yo arreglar con todas esas personas y puede uno ver la mano del Señor, la gloria del Señor manifestada allí, como Dios está trabajando con uno, como Dios sacó a uno del mundo y como Dios respalda a uno cuando uno toma una decisión de elegirlo a Él como su único y suficiente Salvador. Es una cosa maravillosa saber que cuando uno acepta al Señor, el Señor está con uno y que el Señor le pueda dar esa palabra de aliento a uno a través de cualquier hermano, a través del predicador, a través del que sea, que uno ve que es Dios dándole esa palabra de aliento, esa palabra de consolación. Es tremendo eso. Y el Señor, una de las cosas que más me marcó a mí, aparte de muchos sueños que yo tuve, sueños que me daba, que era el Señor que me ponía esos sueños. Recuerdo una vez que era yo muy pequeño, soñé que caía en un lugar, en un vacío muy oscuro, que iba cayendo y cayendo y que cuando miré hacia arriba vi unos ojos allá, una claridad arriba, unos ojos azules, que eran los ojos del Señor y allí terminó aquel sueño, cuando yo pedí misericordia, cuando pude ver la cara del rostro del Señor, sus ojos, recuerdo, si mal no recuerdo, eran azules y era el rostro del Señor que se me presentó en aquel sueño. También, como les decía anteriormente, uno de los sueños que más me marcó, que más marcó mi vida fue un sueño que tuve donde veía la columna de fuego a una distancia no muy alta y que se presentó allí una bola de fuego como es ella y me absorbió con mucho ímpetu y me llevó como por una gran rampa de concreto y a una velocidad muy,
muy fuerte. Y cuando llegó al final de esa rampa, me largó y caí en agua. Y para todos nuestros hermanos y para todos aquellos que han leído la palabra, saben que el agua significa la palabra de Dios. Y puedo yo estar cierto y seguro que era el Señor llamándome. Y eso marcó mi vida. Y le doy gracias al Señor por eso. Porque Dios siempre ha trabajado con sus hijos a través de su palabra, a través de sueños, a través de visiones, porque la palabra dice que Dios habla al hombre en sueño y en visión. Y para ustedes, mis hermanos, mis hermanas, saben que esa es la verdad de Dios. Y estoy agradecido del Señor por eso, porque hoy en día le sirvo a mi Señor. Puedo dar fe de que le creemos a un Dios vivo, a un Dios real, a un Dios lleno de misericordia, un Dios lleno de amor, un Dios que todo lo puede, un Dios que está allí presente para darnos esa diestra de fortaleza, de fuerzas para seguir adelante. No es fácil, pero podemos decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque Él es nuestra fortaleza, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y estamos agradecidos del Señor, porque Dios en este último tiempo se está manifestando de una manera muy gloriosa. Podemos decir como dijo aquella mujer junto al pozo, como dijo Felipe, como dijo Natanael, como dijeron esos hombres que cuando encontraron al Señor, que vengan y vean cómo Dios se está manifestando entre nosotros, que es un testimonio vivo, donde Dios está haciendo sanidades, donde Dios está haciendo milagros, donde Dios está haciendo maravillas, donde Dios está manifestando su poder, su gloria, su palabra viva, que nos fortalece cada día, que nos llena, que nos da respuesta a todas nuestras inquietudes, todos nuestros problemas, todas nuestras incógnitas, respuestas a tantas cosas, necesidades, por enfermedades, por cualquier cosa que nosotros ya sea que necesitemos o que necesitemos hacer, tomar decisiones, no las podemos tomar apresuradamente, sino pedirle la respuesta al Señor para que el Señor nos dé una respuesta positiva, porque Dios no se equivoca, Dios es un Dios que todo lo sabe, que todo lo puede y que Él es el que nos sostiene, Él es el que nos sostiene, Él es el que nos da la vida, Él es el que nos da ese aire que respiramos cada día, cada mañana cuando despertamos. Estamos agradecidos al Señor porque Él es el que nos ayuda a seguir adelante. Siempre el Señor ha estado conmigo, aún en el mundo, aún allá desde muy joven. Yo hoy en día puedo ver que siempre Él estuvo conmigo, porque en momentos difíciles Él me acompañaba, porque yo podía clamar a Él y Él me respondía. Él siempre estuvo conmigo en peligro, siempre. Recuerdo una vez me pateó un caballo y me dejó sin aliento, parecía que me iba a morir y yo pedí misericordia y enseguida el Señor me dio el aliento de vida. Y por la gracia del Señor aquí estoy. Es gracias al Señor, es gracias a su misericordia que Él nos ha sostenido, que Él nos ha ayudado y que Él está aquí presente para todo aquel que quiera, que siente esa necesidad de buscar a Dios, que Dios de alguna manera le está hablando, ya sea porque alguien le está diciendo que hay un Dios que salva, que hay un Dios que tiene misericordia, que hay un Dios que perdona, que venga a los pies del Señor, porque el Señor está presto. Venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar, dice el Señor. Y estamos ciertos de eso, porque estamos viendo la gloria de Dios en este lugar, estamos viendo la mano de Dios, cómo se está manifestando a través de los vasos que Él está utilizando en este ministerio que Dios nos ha dado por su gracia y su misericordia. Bueno, mis hermanos, contento y agradecido de Dios. El llamado es para aquellos que no han tomado una decisión con el Señor y que no dejen, que no pospongan ese sentir que Dios les da o esa palabra que Dios les da, que no la rechacen, que no endurezcan su corazón, porque Dios
es un Dios de misericordia, Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios que es perdonador, pero también dice el Señor que no contendrá para siempre su espíritu con el hombre. Entonces, cuando Dios habla a un corazón es porque Dios está dispuesto a perdonarlo, es porque Dios está dispuesto a traerlo a sus pies. Tenemos que abrir el corazón al Señor. Aquí estamos pues para todo aquel que quiera que venga y busque del Señor, que le dé le abra ese corazón al Señor para que el Señor venga y siembre su palabra y les dé esa vida, ese perdón, esa misericordia, se la atienda, porque Dios no obliga a nadie, pero Él dice en su palabra, venid a mí y yo recibiré, dice el Señor. Y aquí está una escritura, porque, no sé, sentí leerla de ver cómo el Señor ha permitido que yo haya pasado por tantas cosas, pero que a uno nada lo puede separar del Señor. Y es la escritura que está en Romanos 8:35, que dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, como está escrito. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa criada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que nada, hermano, nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, como está escrito, como bien lo leemos aquí en esta escritura. Así que abra el corazón al Señor, tome la decisión, porque los días son malos. Estamos en el tiempo del fin, donde viene el día cuando usted, como hombre o mujer, tiene que pararse delante de Dios y darle cuenta por esa palabra que usted ha recibido o ha escuchado de cualquier vaso o cualquier instrumento, ya sea un mundano mismo, le puede hablar al Señor y decirle que usted tiene que encontrarse con Dios un día, no muy tarde. Esto está a la puerta, así que corra a los pies de Jesucristo, porque el llamado es, como le dijo el ángel a Lot, escápate ya, date prisa. Ese es el mensaje de hoy, escápate, corre a los pies de Jesús, que Él está con los brazos abiertos esperando. Dios les bendiga, Dios les guarde. Escuchemos al hermano Ramón Camacho en el mensaje Cuando la novia sepa lo que ella es, parte 5. Un saludo muy cordial a todos los que nos ven y nos escuchan a través de la señal del Tabernáculo Ebenezer. Reciban la más cordial bienvenida a este servicio especial en esta hora, en el nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Al venir aquí y estar escuchando este servicio o viéndolo, de acuerdo a como usted desee o siente hacerlo, nosotros nos sentamos alrededor de la mesa del Señor. Y qué bueno es cuando es el Señor Jesús quien sirve, quien da la palabra, quien enseña, quien muestra su voluntad a los corazones y da la parte a cada uno, la parte que nos corresponde, porque el que trae la edificación, el que trae la revelación, el que trae la bendición, el que convierte los corazones es Dios. Y todos nosotros deseamos que en cada predicación especial, no solamente en mi caso, sino en todos los que se paran detrás de este púlpito, todos deseamos que sea el Espíritu Santo el que hable. Porque qué mejor, quien conoce a los suyos, a sus ovejas, las necesidades que ellos tienen, lo que necesitan oír para tomar decisiones. Qué mejor que nuestro Señor Jesucristo. Él conoce a todas las suyas, Él conoce sus ovejas, Él sabe la necesidad de cada una, Él sabe la palabra que cada uno necesita escuchar, lo que cada uno de nosotros necesitamos escuchar. Y cuando nos rendimos en las manos del Señor y dejamos que Él sea el que predique, entonces
Él va a tomar esta palabra, va a tomar este mensaje y nos lo va a enseñar a cada uno de nosotros. Porque el mensaje de la hora y la palabra es lo mismo. Si usted cuando escucha, porque sé que a lo mejor usted dirá, bueno, hermano, yo me quedo más bien con el mensaje. Si usted no ve el mensaje en la palabra, usted no ha recibido revelación del Espíritu Santo. Usted tiene que ver el mensaje en la Biblia, porque si usted lo cree solo porque el hermano Branham lo dice, entonces usted no ha recibido revelación de Dios, porque la revelación de Dios apunta a Dios y su palabra. Nosotros tomamos los mensajes del hermano Branham, los leemos, los creemos y lo ponemos en práctica, porque vemos la Biblia en los mensajes. Podemos sustentar la doctrina de lo que nosotros llamamos el mensaje, lo podemos sustentar claramente en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, porque fue el Espíritu Santo quien lo revela y quien lo reveló. Pero si usted dice que solo lo cree porque lo dijo el hermano Branham, entonces usted no tiene revelación y no va a poder identificar a Dios hablando a través de otro vaso. No va a tener la capacidad. Ojo, tengan cuidado, hermanos y hermanas, quienes me escuchan en esta hora. Si usted no logra identificar la palabra en el mensaje de la hora, si no logra identificar la palabra en las predicaciones de cada uno de mis hermanos, la armonía de la palabra y el mensaje de la hora, si usted no lo logra ver, entonces usted no ha tenido una experiencia con la revelación del Espíritu Santo. Y sin esa experiencia, sin esa revelación, usted no va, Dios primero no va a poder edificar su iglesia en usted. Dios no va a poder hacer una obra en usted porque usted no tiene revelación. Aunque diga que cree el mensaje. Ojo, aunque diga que cree el mensaje, usted no tiene revelación. Porque cuando alguien cree porque otro le dice, sin tener una experiencia espiritual, sobrenatural, con esa verdad, entonces simplemente usted le está creyendo a la persona que le dice. Y el que fundamenta en base a lo que alguien le dice, solo será cuestión de tiempo que venga otro más elocuente, con más palabras, que lo convenza y usted se vaya creyéndole a esa otra persona. Nosotros no lo creemos el mensaje porque lo dijo el hermano Branham. Lo creemos porque el Espíritu Santo nos lo revela y vemos la Biblia en el mensaje. Cada línea y cada mensaje y cada línea del mensaje y cada denominación defiende su línea con relación a lo que cree. Pero cada línea está sustentada por ideas de la Biblia o ideas del mensaje. Y cuando usted toma la Biblia o el mensaje en base a su imaginación y en base a su experiencia teológica, entonces usted no está predicando en base a la revelación. No es el Espíritu Santo. Ojo, no es el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no fundamenta en base a una mentira. El Espíritu Santo no predica mentiras. Entienda eso. El Espíritu Santo no vindica mentiras. No fundamenta a un hombre o a una mujer en base a mentiras, sino en base a una verdad revelada al corazón del hombre y a la mujer. Así es que usted sabe que algo es verdad cuando Dios se lo revela a usted y usted con esa experiencia, usted sabe que es Dios y usted nadie podrá moverlo. Como dice esa escritura, las puertas del infierno no podrán contra ella. No pueden cerrar las puertas de la incredulidad, no pueden cerrar el corazón de ese hombre y de esa mujer cuando ese hombre y esa mujer han tenido una experiencia con Cristo. Hermano y hermana quien me escucha en esta hora, usted que ha tomado decisión por Cristo,
es necesario que usted comience a establecer los fundamentos espirituales en su vida, porque si no, va a venir el viento y lo va a tumbar. Va a venir el viento y va a derrumbar su edificación. No vaya a construir algo espiritual sin fundamentos. Aquí, yo no sé, en otros países, aquí en Venezuela hay unas viviendas que aquí en Venezuela las llamamos ranchos. Son casas hechas con láminas de zinc, acero lis, sin ningún fundamento. Y ese tipo de casa funciona siempre y cuando no exista algo fuerte que las mueva, o un viento fuerte que las mueva. Pero cuando, como dice la Escritura, cuando vengan vientos, tempestades y ríos, esa casa no se derrumba, la que está construida con fundamentos, pero la que está construida sin fundamentos se cae. Así de sencillo. Una casa con fundamentos no se cae, pero una casa sin fundamentos sí se cae, sí se va a caer. Ahora, usted me pudiera decir, hermano, han habido temblores y se han caído casas con fundamento. Ahora yo le digo algo, en lo espiritual nunca vendrá una prueba más grande que la que usted pueda soportar. Nunca en su vida usted va a experimentar una prueba que esté hecha para tumbarlo. Escuche bien esto que se está diciendo. Si usted tiene el fundamento, ninguna prueba va a ser superior al fundamento que es Cristo y su palabra. Ese es el fundamento eterno. Ese fundamento no se puede caer, no se puede derrumbar, no puede resquebrajarse, es imposible. El que fundamenta en la palabra, en una experiencia personal con Cristo, porque entiéndase, cuando se habla de experiencia o de fundamentar en la palabra, cuando se habla de fundamentar en la palabra, se habla de una experiencia con esa palabra. Entienda, es una experiencia con esa palabra, porque la palabra dice qué es lo que debemos hacer. Y cuando usted lo hace y yo lo hago, entonces estamos fundamentando en la palabra. Cuando usted se arrepiente de todo corazón, aborreciendo el pecado, entonces usted ha comenzado a fundamentar en la palabra. Cuando usted se bautiza en el nombre del Señor Jesucristo, que es un tipo de la santidad, y usted comienza a buscar, está ahondando las bases para un buen fundamento. Pero el fundamento es el Espíritu Santo. Si usted no tiene el Espíritu Santo, tarde o temprano esa casa se va a caer. Va a venir una tempestad que para el que está fundamentado será una prueba dura, difícil, triste y tal vez angustiante, pero no lo derrumbará porque sabe quién es Dios y sabe en quién ha creído. Pero aquel que tiene solo una revelación de segunda mano es porque alguien lo ha dicho o porque alguien afirma que es verdad, o inclusive que usted diga, yo lo creo porque el hermano Branham lo dice. Eso es una revelación de segunda mano, porque nosotros no hemos sido enseñados a tomar una revelación de otra persona sin tener nuestra propia experiencia con Dios. Esas experiencias de esos grandes hombres y mujeres nos deben llevar a nosotros a buscar esa misma experiencia, a fundamentar con el mismo fundamento que ellos, a tomar el ejemplo de victoria, de consagración, de unidad con Dios que ellos
hicieron, el ejemplo que ellos dieron, los ejemplos de victoria. Lo que es puro, amable, eso, lo que es conforme a Dios, eso lo tomamos. Y nosotros decimos, gracias, Señor, por estos hombres y mujeres de fe. Yo también quiero ser uno de ellos. Y cuando decimos eso, entonces Dios dice, para poder ser un hombre de fe o una mujer de fe, tienes que pasar por pruebas y luchas para que esa fe salga al campo de batalla y así tú puedas decir también, yo tuve una experiencia con Dios y yo sé que no solamente le respondió al hermano Branham, me respondió a mí, hermano. ¿Se dan cuenta la diferencia? No es lo mismo decir, el hermano Branham tuvo esta experiencia, a decir, el hermano Branham tuvo esta experiencia y yo también tuve esa experiencia. Yo puedo testificar que es verdad lo que dice la palabra. ¿Sabía usted que cada creyente está llamado a ser un testigo de la resurrección de Cristo? ¿Cómo puede usted que me escucha en esta hora decir que Cristo ha resucitado cuando usted no ha tenido una experiencia con ese Cristo resucitado? Recuerde que Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos e hijas. Usted puede darle gloria a Dios por las experiencias espirituales de sus padres, de sus pastores, de sus líderes espirituales. Damos gloria a Dios, pero esa experiencia es un camino que traza para decir, sigan por ahí. ¿Se dan cuenta? Pero cada uno de nosotros debemos también buscar nuestra propia experiencia con Dios. Ese ha sido el gran problema de muchos hermanos que cuando aceptan al Señor Jesús, solo se conforman con la atmósfera espiritual que está en la iglesia, porque la Escritura dice, en donde están 2 o 3 congregados en su nombre, Él está presente. Y todo hermano y toda vida, todo visitante que va a una iglesia, puede sentir la presencia del Señor, la armonía de Dios en la iglesia, y se sienten bien, se sienten bendecidos. Hay algunos que entran en la bendición y lloran y claman y gimen en la presencia del Señor y tienen un gran momento. Y eso está muy bien. Pero ¿qué pasa? Dios no se conforma con eso. Dios quiere que todo hermano y toda vida que pruebe y sienta de esa presencia pueda en el día de mañana querer más y que esa experiencia esté sembrada en su corazón. ¿Para qué? Para que en donde quiera que esté ese hombre, esa mujer, él pueda crear esa atmósfera de fe. Es una iglesia, vamos a llamarlo así, suena rara o va a sonar rara esa expresión, una iglesia rodante, hermano, una iglesia en 2 pies caminando y testificando en todos los lugares. Cuando recibimos la palabra, es para ponerla en práctica, para que esa palabra se haga uno en nosotros. Y en la medida en que tomemos esa palabra y la creamos y nos paremos en obediencia en ella, vamos a ver a Dios en la escena, en nuestras vidas. Vamos a ver a Dios manifestándose en nuestras vidas. Allí va a salir lo que está en nuestros corazones. Sí, Señor, va a salir lo que está en nuestros corazones. Si en verdad usted cree o solo es un concepto intelectual. Porque si usted quiere ser como Dios, Dios va a pasarlo por pruebas y luchas. Son inevitables si usted quiere la perfección.
Y esas pruebas y luchas van a sacar lo que está en su corazón. Si va a salir la fe, la revelación, o va a salir una asimilación o una religión. Cuando salen hombres y mujeres actuando a su manera, haciendo las cosas a su manera religiosa, a su manera personal, eso se ve de la calle para afuera. De la calle para afuera, todos somos probados. En la iglesia, en esa atmósfera, salimos bendecidos, fortalecidos. Dios nos habla, nos llevamos el alimento en nuestros corazones. Pero de la puerta para afuera, todos somos probados. Tiene que salir lo que está en nuestros corazones. Y que está en su corazón, hermano y hermana, quien me escucha en esta hora. Medítelo mientras tomo un poquitico de agua, con su permiso. Pero un poquitico, bastante. Ese es el gran problema de los jóvenes, que solo se conforman con la atmósfera en la iglesia, pero no han dado un paso más allá para que ellos puedan comprobar que Jesucristo está vivo y que Él es real y que Él quiere ser nuestro mejor amigo. Fíjense, uno de los deseos que uno ve en los jóvenes es que ellos en las predicaciones puedan tener una experiencia, el Espíritu Santo les hable y que ellos pasen adelante y tomen decisiones firmes por Cristo. Cuando usted ve a un joven en su iglesia que está sirviéndole al Señor, pídale mucho al Señor por ellos, porque ellos son vulnerables. Porque mientras no tengan una experiencia con nuestro Señor Jesucristo, una experiencia personal, son vulnerables porque no les consta que el Señor resucitó. No les consta. Son bendecidos. Dios los guarda. Pero no les consta. Podrían ser fácilmente engañados por el mundo y su manera de pensar, por el mundo y sus modas, por el mundo y sus mentiras y sus ideologías que han engañado a muchos jóvenes y los han arrastrado fuera del compañerismo. ¿Para qué? Para que caigan en una trampa y atarlos al pecado del mundo y sus manifestaciones. Fíjense, hay otros que cuando se guardan, pero parece mentira, pero alerta, hermanos, se manifiesta lo que está en su corazón es cuando se casan. ¿Por qué? Porque van a enfrentar algo que no han enfrentado. Y allí va a salir lo que está en sus corazones. En la iglesia son creyentes y viven en una vida alegre, feliz. Pero cuando se casan, vienen las responsabilidades. Y allí va a salir lo que está en su corazón. Va a salir, si usted quiere fundamentar un hogar en la palabra, obedeciendo a Dios, poniendo a Dios de primero, o simplemente un hogar para tener una mujer y la mujer tener un hombre. ¿Y qué pasa? Cuando en el día de mañana venga el reto, la prueba y la lucha que viene para perfeccionar y templar nuestro carácter en Cristo, para dar la oportunidad para que esa palabra salga, entonces no va a salir nada porque no hay una experiencia con Cristo. Hermano, hay personas, eso lo sabe usted, quien estudió en la universidad o en un curso, o hizo un curso.
están lo que se llama las pasantías. Duran un cierto tiempo en ciertas empresas o en ciertos lugares para que la persona que estudió se ejercite en esa carrera que acaba de estudiar y que la cual está a punto de graduarse. Ahora, en esa pasantía ellos tienen que, porque eso se lo puede decir alguien que haya visto un pasante, tienen el conocimiento, pero no la experiencia, hermano. Y el que tiene la experiencia le dice, mira, es así, hazlo así. Y la persona con el estudio empieza a encontrarle sentido a todo lo que estudió y comienza a aplicar sus conocimientos traídos del instituto, en la universidad o en donde haya estudiado. ¿Para qué? Para que esos conocimientos se ejerciten y se hagan uno con ese hombre y esa mujer que hacen la pasantía. Observe los tipos naturales y usted entenderá lo que Dios quiere hacer con nosotros. Cada vez que usted lee un folleto del profeta o lea las sagradas escrituras o va a un servicio en donde se predica la verdad de la palabra o escucha los cultos de las 6 de la tarde, es una instrucción del Espíritu Santo para usted. Porque Dios conoce su corazón, por eso queremos que sea Dios quien hable, porque Dios es el que conoce qué es lo que usted necesita, lo que yo necesito. Y cuando es el Espíritu Santo, sabemos que eso va a alguien. Esa palabra va a alguien y esa persona es la parte que necesita para que pueda enfrentar la prueba y la lucha. Yo me gozo cuando hay hermanos y hermanas que se han dejado dirigir por el Espíritu Santo y le dan una palabra o comparten algo de la palabra o del mensaje que es exactamente lo que esa persona necesita, y esa persona es como un bálsamo, recibe esa palabra y dice, gracias, Señor, gracias, yo lo tomo. Estaba confundido, estaba confundida, ahora lo entiendo, hermano. Y uno dice, gloria a Dios por esos vasos, por esos instrumentos que se rindieron en las manos del Señor y el Señor habló por medio de ellos. Dios se glorificó por medio de ellos. ¿Se dan cuenta? Así, cada vez que usted pasa por una situación, una prueba, Dios va a tener la palabra para usted, la fortaleza. Y eso, cuando usted pasa por esa prueba, para que usted tenga una experiencia con un Dios vivo, hermano. Y usted invoca al Señor y usted le da gloria al Señor y usted pide la ayuda de Cristo y el Señor baja. Y el Señor se revela y se glorifica y usted le da gloria al Señor. Y esos son bases sólidas que van asentando su experiencia con Cristo. Hermano, es lo que Dios busca de cada uno de nosotros. Y en el marco del tema que el Señor nos ha dado, cuando la novia sepa lo que ella es muy importante que usted, si usted se identifica como un hermano o una hermana de la novia, usted tiene que saber y conocer quién es Dios y tener una experiencia con Dios para saber que está unido a Cristo. Usted no puede basar su experiencia en base a lo que alguien dice, sino a lo que Dios le revela a usted. Uno ha escuchado expresiones y no es que tenga nada de malo. Esta iglesia es de Dios. Usted puede decir amén si ha tenido una experiencia.
Y si usted está buscando esa experiencia, levante la mano por fe. Yo estoy buscando pertenecer a esa iglesia. Hermano, ¿se dan cuenta? Dios quiere que usted no fundamente su vida en una religión. Te puede convertir el mensaje en una religión. Usted, quien me escucha en esta hora. Usted puede convertir la Biblia en una religión. Pero Dios quiere que usted convierta el mensaje de la hora y la Biblia en una experiencia personal con Dios. Una experiencia que lo lleve a sentarse en Dios, a conocer quién es Dios y a que usted, cada prueba y cada lucha lo lleve a fortalecerse en la fe. Vamos a fundamentar lo que el Señor ha comenzado a decirnos en esta hora para que usted pueda tomar decisiones correctas y firmes en Dios, para que usted pueda decir: Dios está conmigo, Dios está en mí, yo recibí el Espíritu Santo, yo sé quién es ese Cristo resucitado. No es una religión. Ahora entiendo que el pecado es abominación. Ahora sé que Cristo está guiando mi vida. Eso es lo que se quiere y es para todos. Hombres, mujeres, niños, niñas, jóvenes, casados, solteros. Usted tiene que estar fundamentado en la verdad. Porque la verdad tiene una manifestación. Recuerde eso. Mateo el capítulo 14. Les invito a que lean. Desde el versículo 12 para que puedan tener un sentido a partir de lo que vamos a empezar a leer. Mateo el capítulo 14, desde el versículo 12. Leemos, pero primero voy a tomar otro poquito de agua. Hoy sí tengo sed, hermanos. Capítulo 14 de Mateo, versículo 12. Leemos la palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces llegaron sus discípulos, los discípulos de Juan el Bautista, y tomaron el cuerpo de Juan el Bautista y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Y oyéndolo Jesús, se apartó de allí en un barco a un lugar desierto, apartado. Y cuando las gentes lo oyeron, le siguieron a pie de las ciudades. Y saliendo Jesús vio un gran gentío y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos había enfermos. Y cuando fue la tarde del día, se llegaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y el tiempo es ya pasado. Despide las gentes para que se vayan por las aldeas y compren para sí de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y él les dijo: traédmelos acá. Y mandando a la gente recostarse sobre la hierba, tomando los 5 panes y los 2 peces, alzando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a las gentes. Y comieron todos y se hartaron y alzaron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin las mujeres y los niños. Luego Jesús hizo a sus discípulos entrar en el barco e ir delante de él a la otra parte del lago, entre tanto que él despedía a las gentes. Y despedidas las gentes, subió al monte apartado a orar. Y como fue la tarde del día, estaba allí solo. Y ya el barco estaba en medio de la mar,
atormentado de las ondas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vela de la noche, 3 de la mañana, Jesús fue a ellos andando sobre la mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre la mar, se turbaron, diciendo: fantasma es, y dieron voces de miedo. Mas luego Jesús les habló diciendo: confiad, yo soy, no tengáis miedo. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro del barco, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Mas viendo el viento fuerte, tuvo miedo y comenzándose a hundir, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y luego Jesús, extendiendo la mano, trabó de él y le dice: oh hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y como ellos entraron en el barco, sosegóse el viento. Entonces los que estaban en el barco vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Que el Señor añada su bendición sobre la palabra en esta hora. Vamos a hacer una oración y que el Señor sea el que nos enseñe a todos. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos en esta hora. Señor, gracias porque cuando tú das una palabra, Señor, tú eres un Dios que quieres que todos tengamos una experiencia contigo. Señor, que podamos, Señor, oh Dios, sacar esa enseñanza que hemos recibido de quién eres tú, Señor, y ponerla por obra, que en esos momentos podamos confesar y confiar que tú eres Jesucristo, el mismo de ayer, de hoy, por los siglos, que podamos tener una experiencia con ese Dios real, ese Dios vivo. Señor, ayúdanos a cada uno de nosotros. Perdona nuestra incredulidad. Perdona nuestras dudas, Señor. Que ante toda circunstancia podamos tomar tu palabra y creerte y ponerte, Señor, en primer lugar en nuestras vidas. Que podamos tener una experiencia con la verdad. Que esa verdad sea vivificada en nuestros corazones, Señor. Ayuda a cada oyente en esta hora. Que podamos cada uno, Señor, tomar la parte de la palabra que es para cada uno de nosotros. Y que, Señor, esta predicación, esta palabra pueda llegar a aquellos corazones y que les pueda ayudar, nos pueda ayudar a todos para que, Señor, podamos saber cuál es tu voluntad y lo que tú deseas, lo que tú quieres que sea nuestra actitud, Señor, y lo que tú esperas de nosotros con relación a la verdad, para que podamos, Señor, hablar con propiedad y decir que somos de la novia, somos de la iglesia de Cristo, somos la esposa de Cristo, somos la amada de Cristo. Formamos parte del cuerpo de Cristo. Cristo nos ama, Él está conmigo. Oh Dios, que esas palabras puedan salir en fe en cada corazón. Te damos la gloria y la honra. Señor, en esta hora sana todo cuerpo enfermo y toda alma que está confundida y oprimida por el diablo pueda recibir liberación del Espíritu Santo, sanidad en los cuerpos, Señor. Tu nombre sea glorificado. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Cuando la novia sepa lo que ella es, usted quien me escucha, que se ha identificado con la verdad de la palabra y que Dios ha llegado a su vida y usted ha visto quién es Cristo, Dios quiere que usted comience a profundizar en esa experiencia. Porque, ojo, cada día la experiencia va a ser más profunda. Cada día, en la medida en que nosotros busquemos más al Señor, que nosotros nos rindamos más al Señor,
que empecemos a abandonar nuestros propios conceptos, nuestras propias ideas, nuestra propia manera de hacer las cosas, veremos más a Dios en la escena, veremos a Dios moverse más en nuestras vidas, veremos la manifestación de Dios en nuestras vidas. Hermano, escuche bien, en nuestras vidas. Porque, vuelvo y repito, está bien que usted se goce al ver la manifestación de Dios en un hermano, una hermana. Está bien porque tiene que hacerlo. Pero nosotros tenemos que buscar también nuestra experiencia. Tenemos que buscar esa comunión con Cristo. Usted tiene que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Porque si no, nuestras vidas espirituales estarán basadas, aunque usted tal vez dirá, hermano, yo no creo que sea eso, pero sus vidas espirituales estarán basadas en historias. Para usted será historias que no le consta, porque usted no ha buscado, no ha escudriñado, no ha tenido una experiencia con esa verdad. Usted no puede saber que Dios transforma los corazones cuando usted no ha querido rendirse al Señor para que Dios transforme su corazón. Usted quiere permanecer en su manera de ser. Y eso va a limitar el mover de Dios en usted. Recuerden que la Odisea ha dejado al Señor afuera tocando a la puerta. El Señor estará en donde usted lo deje. Usted lo tiene solo en su intelecto, allí se va a quedar. Usted lo tiene solo como una unción, como una bendición en la carne, allí se va a quedar. Pero cuando usted le entrega su corazón a Cristo, cuando digo entregarle es su voluntad, sus deseos, su manera de pensar, lo que usted tiene como personalidad en su vida, cuando usted le rinde eso al Señor, entonces el Señor entrará en su corazón, porque es en el corazón que en donde el Señor va a hacer la obra en su vida. Si usted no le entrega el corazón, Dios no podrá hacer por usted. No podrá hacer mucho por usted. Solo bendiciones superficiales. Fíjense, en estas dos historias ciertas que sucedieron, esa gente vio un milagro. Escuchen, esa gente vio un milagro, vio cómo los panes se multiplicaron. Pero ¿les sirvió a la gran mayoría de ellos? No, porque en otro evangelio el Señor les dice su verdadera intención. Ustedes no están aquí por Dios, sino por el pan que se hartaron. Vinieron por más pan. Venían era para que Dios los bendijera solo en lo natural. Hermano, ellos no venían por la razón espiritual, no venían a recibir el Espíritu Santo, a arrepentirse, a ser discípulos de Jesús. No, venían era por la bendición material. Señor, dame harina que no tengo harina, dame pan que no tengo pan. Señor, necesito dinero. Señor, necesito un carro, necesito una casa, Señor. Ojo, Dios le pueda revelar a usted esto. Te dirá, ¿qué tiene de malo pedir todo eso? No, pero eso no puede ser lo primero que usted busque. Dios sabe, como dice la misma escritura, qué necesidad tenemos. Dios lo sabe. Lo que Dios quiere que usted y yo busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Pero el Señor puede manifestarse en medio de usted, en medio de mí, y usted va a actuar en base a lo que usted busca. Si usted solo quiere a Dios en los momentos de dificultad y de prueba, hermano, ore por mí, hermano. Estoy pasando por una prueba, una lucha. Y por supuesto, oramos por usted. Pero ¿qué pasa? Cuando el Señor se manifiesta y da pan, y da victoria,
y da guianza y da sanidad. ¿Qué hace muchos? Como no han tenido una experiencia con ese Cristo resucitado, la mayoría se olvida de Cristo, se olvida de la bondad de Cristo, de la compasión de Cristo. Porque el Señor es bueno y compasivo con las personas. Él se duele de su necesidad, Él se duele de su condición. Pero el Señor quiere que usted tenga lo más importante, que usted busque lo más importante. Usted viene por lo material. Usted viene para que Dios me bendiga y me vaya bien en los estudios, en el trabajo, en mi matrimonio. Porque si usted pone eso primero, entonces usted no ha tenido una experiencia con el Señor. Ojo, no ha tenido una experiencia con el Señor. Porque usted tiene que poner al Señor de primero. Fíjense, ellos era para haber corrido y arrepentirse, como hizo aquel hombre leproso, que era samaritano, cuando recibió sanidad. Fue el único que se regresó a darle gloria al Señor, agradecido por su sanidad. Hermano, ¿por qué? Porque él vio a Dios, tuvo una experiencia con Dios. Hermano, ¿cuáles fueron las palabras del Señor? Tu fe te ha salvado. Hermano, esa fe que él manifestó en buscar al Señor, lo llevó a tener una experiencia con Cristo. ¿Se dan cuenta? Ahora, los otros también recibieron sanidad. ¿Pero por qué el Señor no le dice eso a ellos? Porque ese hombre, la fe lo llevó a Cristo. Hermano, lo llevó a adorar a Cristo. Lo llevó a buscar a Cristo. Eso de haberse regresado y buscar en dónde estaba, refleja, es un tipo de lo espiritual. Él no se conformó, bueno, dele gracias a los hermanos, ni siquiera van a la iglesia a darle gracias al Señor. Bueno, de un papelito, el Señor me sanó. Y a lo mejor mientras en la iglesia leen el testimonio que el Señor le dio la victoria, a lo mejor está tomándose unas cervezas por ahí. Hermano, o a lo mejor viviendo en su vida natural de pecado. Pero hubo uno que se regresó. ¿Dónde está Jesús? Hermano, entendió el milagro. Vio a Dios. Y esa fe lo llevó. Hermano, esa fe lo llevó a Cristo. Esa fe en medio de la prueba lo llevó a Cristo. Y esa victoria se convirtió en una victoria personal, en una experiencia personal que lo llevó a Cristo. Y allí se cumplió esa palabra. Tu fe te ha salvado. Hermano, ¿se dan cuenta? ¿Qué es lo que usted busca cuando busca a Cristo? Alguien que le supla sus necesidades. Alguien que lo ayude en los momentos difíciles de su vida. O alguien que se una a usted. Fíjense, háganse esa pregunta. Esos hombres, cuando fueron a buscar al Señor, no lo buscaron porque querían más de Cristo. ¿Qué diferencia? Cuando usted ha tenido una experiencia, es la base para llevarlo a otra relación más profunda con Cristo. Cuando el Señor en su bondad se manifiesta
y le muestra a usted y a mí que Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos, ¿qué actitud asume usted? ¿Lo lleva a usted a buscar a Cristo? Ojo, repito, Dios es compasivo. Y si llega un hombre o una mujer a pedir la oración y reciben la petición de su corazón por la fe, en esa oración es Dios bendiciéndolo. Pero esa manifestación es para mostrarle que Él resucitó, Él está vivo. ¿Por qué no vienes tú? Hermano, uno entiende por qué el Señor, a algunas vidas que piden la oración, el Señor le dice, yo quiero es tu corazón. Yo deseo más que sanidad que tú recibas el perdón de los pecados. Hermano, ¿por qué? Porque eso es lo más importante. ¿Cuántas de las vidas que recibieron poderosos milagros en los días del profeta? Mano, usted lee en los folletos o en libros como ese maravilloso libro Sobrenatural de Owen Jorgensen, libro que les recomiendo que lean, cómo se manifestó el Señor Jesucristo en el hermano Branham, haciendo milagros y maravillas. Pero ahora, el mismo hermano Branham lo dijo, eso era para atraer la atención de la gente, porque el Cristo resucitado estaba hablando. El Cristo resucitado quería decirles algo importante. Dios no le dijo al hermano Branham, ve a una escuela teológica e instrúyete en teología, en psicología, en religión, no, para que te escuchen. No, yo me voy a glorificar por medio de un don para atraer a la gente. Y el mismo hermano Branham lo enseñó así. Para atraer la atención de la gente, porque Dios tenía algo importante que decir. Pero ¿qué pasa? La manifestación de Dios, los milagros de Dios, probaron que era lo que estaba en el corazón de las gentes. ¿Qué hicieron las denominaciones? Cuando Dios habló, le dieron la espalda a lo que Dios dijo, porque no venían a buscar a Dios para una relación más profunda con Cristo, sino que era para utilizar el don para llenar las iglesias. Fíjense, disfrazado de religión, disfrazado de compasión. Hombres utilizaron dones de Dios para obtener beneficios económicos, pero no los traían a una experiencia con un Dios real. Algunos en esos lugares, su corazón anhelaba de Dios y ellos buscaron a Dios por su cuenta. Pero ¿qué pasa? La atención de Dios era atraer a la gente para realizar el mayor milagro, el fundamento en Cristo. Hombres y mujeres nacidos de nuevo. Llevarlos al fundamento de la palabra para que la pusiéramos por obra. Y así todo ministerio, toda alma, todo don fuera traído a Cristo y que el Señor se glorificara. Era para poner en orden todo. Hermano, Dios vino a través del mensaje a poner en orden todas las cosas. Pero ¿quiénes se han sujetado a el orden de Dios? Muy
pocos lo han hecho. Muy pocos lo han hecho. Porque cuando el Señor se manifiesta, manifiesta lo que está en el corazón de un hombre y de una mujer. Los movimientos espirituales manifiestan lo que está en el corazón de un hombre y de una mujer. Mientras no existan esos movimientos, usted los verá en la iglesia cantando, alabando, diezmando, respaldando los cultos. Pero cuando venga el Señor y comience un movimiento, allí usted va a ver quién vino por Cristo o quién vino por una religión o quién vino solo para servir pero sin compromiso. Dios me bendice y yo tengo muchos años así, pero muy poca experiencia. Se sorprenden cuando escuchan que alguien dice, Dios me habló, Dios se manifestó a mí. Yo vi una visión, Dios habló a mi corazón, yo vi un ángel. Hermano, eso hay hermanos que se sorprenden al oír eso. Y eso es una contradicción, eso es una paradoja. No debiera de ser así, pero es así. Hermanos que tropiezan con la manifestación de Dios. Y como ese hermano o esa hermana que tropieza puede decir que es de la novia. Si Cristo es sobrenatural, Cristo es un Dios, no un Dios histórico, sino un Dios real. Pero ¿qué es lo que está en el corazón de usted? ¿Qué es lo que usted está buscando cuando viene a la casa del Señor? Eso va a determinar qué profundidad va a tener usted con Dios. Si usted va de fe en fe, de luz, en un crecimiento, usted cada vez verá más claro y más claro y más claro todo. Pero eso lo va a tener en la medida en que usted busque al Señor. Pero fíjense, hay algunos que en su corazón solo está por los beneficios de la carne. Pero otros, ante el reto de la hora, tienen miedo. ¿Se dan cuenta las dos historias? Unos solo querían bendiciones materiales. Que Dios me bendiga. Pero otros, como Pedro, querían más. Cuando vieron en esa tempestad al Señor caminando, fíjense, Pedro expresó algo que estaba en su corazón. Señor, si tú eres, yo quiero caminar también hacia donde tú estás. Que yo también pueda ir y caminar sobre las aguas. Hermano, Pedro fue osado, valiente. ¿Pero por qué? Porque él quería tener esa experiencia también. Ellos sabían que los discípulos, si eran discípulos, tenían que hacer lo mismo que el maestro. Hermano, para ser discípulos tenían que hacer lo mismo que el maestro. Escuchen. Un discípulo hace lo que hace su maestro. Si somos discípulos del Señor, entonces en nuestras vidas debe manifestarse lo mismo que se manifestó en Cristo. Pedro, consciente de eso, supo que no era osadía pedir eso. Si tú eres, porque estamos hablando que veían a alguien parecido a Jesús caminando sobre las aguas a las 3 de la mañana en medio
a las 3 de la madrugada en medio de una tormenta. Pero él dijo, si tú eres, entonces manda que yo camine. Y caminó. El Señor le dijo, ven. Tú quieres crecer espiritualmente y manifestar las obras del Espíritu Santo. Ven, camina, ven, no temas. Toma a Dios en su palabra. Con eso, tú estás probando que me crees. Toma la palabra y camina en medio, eso sí, de una tempestad. Porque van a venir voces. Eso es mentira. Te están lavando el cerebro. Eres una tonta. Eres un tonto. ¿Cómo vas a recibir sanidad tú? ¿Cómo tú vas a pensar que Dios te va a escuchar a ti? ¿Tú crees que Dios va a venir a bajar y a responderte? Esos son los vientos, las tempestades. Y que cada vez no hay respuesta a esa oración. ¿Qué te va a responder el Señor? Le pide al Señor, Señor, yo creo tu palabra. Y el Señor permite que su fe sea probada, empieza a caminar sobre las aguas y rugen las tempestades. Ahora, ¿qué dices en medio de esas tempestades? Yo sabía que el Señor no me iba a responder. Yo más bien como que busco un plan B. Te empezaste a hundir, hermano. Y si Dios no te rescata, vas a utilizar armas carnales. No, yo creo que yo creo que no es la voluntad del Señor. ¿Estás seguro que no es la voluntad del Señor? Hermano, ¿te consta que no es la voluntad del Señor? Hermano, fíjese el otro contraste. Aquel que viene por Cristo va a ser probado. Va a ser esa experiencia el enemigo. Dios lo va a permitir. Ojo, no se confunda. Dios va a permitir que su fe y mi fe sean probadas para ver qué es lo que sale de nuestros corazones. ¿Qué es lo que usted va a confesar? Le va a dar la gloria al Señor. Va a decir, Dios va a dar la salida al problema. Dios me va a sanar, Dios me va a suplir, Dios me va a dar el Espíritu Santo. Yo quiero tener una experiencia con un Dios vivo. Yo no estoy pidiendo nada contrario a la palabra. Señor, ¿qué hace falta? Ve si en mí hay perversidad, hay algo que estorbe, Señor. Revélamelo, muéstramelo. Yo voy a buscar. Yo he visto milagros, leo milagros. Yo quiero ese milagro en mi vida. Yo quiero a Cristo en mi corazón. Yo quiero ver la manifestación de su amor. Saber y tener esa certeza que Dios está conmigo en mi corazón y que tenemos una comunión. Hermano, es como si usted le hablara a la pared y le habló a la pared y le habló a la pared y le habló a la pared o empiezo a hablar una foto. La persona no me está escuchando porque es una foto. Muchos hablan como si le estuvieran hablando una foto. Hermano, no les interesa si les responde o no. Así no funciona. Es una comunión. Nosotros le hablamos a Cristo oración y Cristo nos habla a nosotros revelación. Hermano, y en esa comunión comienza a formarse una vida espiritual sólida con Cristo. Que usted va a saber que Cristo es real. Pero recuerden, usted, quien tomó a Dios
y que usted le cree a Dios, está buscando a Dios porque quiere su milagro, porque recuerden, ellos también vieron el milagro de los panes. Y eso los hizo, por lo menos a Pedro, yo quiero eso también. Yo quiero eso también. Y lo hizo porque la escritura dice que caminó. Pero ¿qué pasó? A mitad empezó a ver las tempestades. Hermano, las tempestades forman parte del proceso que el Señor hará pasar su vida para que usted se mantenga firme. Acuérdense que estamos en un ambiente hostil a Dios. El mundo no le cree a Dios. No vamos a encontrar comprensión en el mundo porque el mundo no le cree a Dios. El que no ha tenido una experiencia con Dios no le va a decir a usted que confíe en Dios. El que no conoce que Cristo ha resucitado y que solo ha escuchado de un Cristo histórico o que solamente recurre a un Dios para que le dé pan y le dé comida y le dé ropa y le dé trabajo y lo bendiga y lo mantenga sano, no le va a decir busca a Dios en profundidad. No, antes va a procurar desanimarlo. Usted lo va a llamar fanático. Pero aquel que no se conforma con las cosas naturales, sino que busca más al Señor, Dios se va a manifestar a ese hombre y a esa mujer. ¿Con cuál de los dos grupos se identifica usted? ¿Con el que busca lo natural, las cosas naturales, o el que busca la profundidad, la experiencia con Dios, el bautismo del Espíritu Santo, ver a Dios en su vida? Todos quieren ver ángeles, todos quieren ver la gloria del Señor, pero nuestra fe es probada. Esa enseñanza que recibimos va a ser probada. El enemigo va a querer arrancárnoslo y va a querer infundir temor o sustituirlo por otra cosa, por religión. Se van a levantar las tormentas, mucha gente te va a dar la espalda. Pero si tú estás buscando al Señor, todo depende qué es lo que está en tu corazón, qué es lo que vas a buscar. Porque eso es lo que determinará que tú llegues a saber lo que tú eres. Cuando tú fundamentas tu vida en una experiencia con el amor de Cristo, tu vida no podrá ser la misma. Y actuarás y harás en base a ese amor. Actuarás en base a esa comunión con Cristo. Tendrás una experiencia personal con el Señor que hará que tu vida tenga un anclaje y que no importa los vientos y las tempestades que azoten, buscarás la ayuda del Señor. Señor, yo quiero vencer, yo quiero caminar sobre las aguas, yo quiero buscar el Espíritu Santo, yo no me quiero hundir, Señor, yo no quiero confesar incredulidad. Ten misericordia, Señor, ayúdame, yo quiero vencer, quiero perseverar. ¿Se dan cuenta? El Señor le dijo a los discípulos, orad y velad para que no entren en tentación, para que no caigan en la tempestad, para que no se hundan en la tempestad. Oren y vigilen. Fíjense, el Señor nos dio una excelente fórmula. Oren para que tengan comunión conmigo. Véanme, háblenme. A veces cuando a los niños se los va a dejar en la cama para que duerman en la noche, yo eso lo he visto, y a veces les da miedo la oscuridad y tienen que los padres hablarle, aquí estoy, aquí no se asuste.
Cuando escuchan la voz del padre o de la mamá, se sienten confiados. Hermano, así debemos, en medio de esa tempestad, orar y escuchar la voz del Señor. Aquí está el Señor. No me voy a hundir. El Señor conoce mi vida. El Señor conoce mi deseo. Hermano, hable al Señor hasta que, porque la meta es llegar a donde está el Señor. Hermano, y vigile esos vientos. No los subestime. Orad y velad para que no caigan en la tentación, para que no se hundan en la tempestad. Porque el espíritu está presto, pero la carne es débil. Hermano, usted tiene el conocimiento y usted desea hacerlo, pero el enemigo va a querer atacarlo para que usted no llegue a esas experiencias, para que usted no las alcance, para que usted no pueda decir, Jesucristo vive, Jesucristo es real, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. ¿Se dan cuenta? Por eso, usted, hermano, no desmaye en buscar al Señor, en tener esa experiencia con Cristo. No desmaye en buscar la ayuda del Señor. No desmaye hasta que usted no vea a Cristo, como hizo Josué o Jacob. No se soltó hasta que el ángel no lo bendijo. Él sabía, él tenía una promesa, fíjense, él tenía una promesa de recibir la primogenitura, pero él tenía que alcanzarla, tenía que tener su experiencia, porque todo creyente que se arrepiente tiene la promesa de Jacob, vas a ser bendecido, pero ¿qué hacen muchos? Ya Dios me bendijo Isaac, yo soy el primogénito. Un momento, tienes el derecho, hermano, tienes el derecho, pero eso tienes que buscarlo. Tal vez Jacob diría, bueno, Dios me bendice, tengo muchas ovejas, muchos niños, muchas esposas. Pero cuando vino el reto, se dio cuenta que necesitaba tener una experiencia. Intentó resolverlo a la manera humana. Mándele ovejitas, mándele comida, mándele oro. No, usted no va a tener una experiencia, usted podrá tener mucho dinero, pero eso no hará que usted tenga una experiencia con Cristo. Y allí lo entendió Jacob. Por eso llegó un momento en que se fue solo a un lugar apartado. Ahora entiendo que todos estos años yo era un tramposo. Tenía la promesa, pero me conformé con ser un simple miembro de iglesia. Tú me bendecías todo el tiempo. Mira la prosperidad natural, pero no la prosperidad espiritual. Hermano, tenía la bendición natural, la prosperidad natural, pero no la bendición espiritual. En esa tempestad que Dios permitió, allí él clamó de corazón y vio al ángel y dijo, esta es mi oportunidad para que él me bendiga. ¿Y qué significa eso? Para que él me perdone. Y, hermano, un ángel es un ser angelical poderosísimo. Con la uñita lo pudo haber pulverizado a Jacob. Pero ¿por qué permitió? Porque esa lucha era que lo tenía agarrado. No lo soltaba.
Perdóname. Perdóname por haber sido solo un simple miembro de iglesia sin tener una experiencia con Cristo. Perdóname porque todos estos años era una ambigüedad, hacía trampa, pero invocaba a Jehová. Perdóname. Ahora sé que eres real. Aquí estoy viendo al gran Jehová. Perdóname. Bendíceme. No te voy a soltar hasta que no me perdone. No te voy a soltar hasta que no me deje el Espíritu Santo. No te voy a soltar hasta que sepa que ahora soy acepto, agradable a ti. Ahora yo quiero la primogenitura, la efectividad de la primogenitura, el cumplimiento de la primogenitura. Y cuando llegó la hora, Dios le dio la victoria. Ya no se llamará tu nombre Jacob, sino Israel. Un príncipe. De ser un engañador a un príncipe. ¿Qué significa príncipe? Un principal con Dios. Una referencia de Dios. ¿Y quién ha tenido una experiencia? Ve a Israel. Israel tuvo una experiencia con Dios. ¡Hermano! Y allí la promesa se hizo efectiva. Ahora yo haré cumplimiento de lo que prometía tu padre Abraham, Isaac. Hermano, tenía que tener su experiencia. Abraham tuvo su experiencia. Isaac tuvo su experiencia. Ahora Jacob tenía que tener su experiencia. Y usted, quien me escucha, el hermano Branham tuvo su experiencia. Todos esos grandes hombres tuvieron su experiencia. Usted ha tenido su experiencia. Usted se ha agarrado del Señor y le ha dicho, Señor, no te suelto hasta que no me bendigas, hasta que no me perdones, hasta que no me llenes y me selles mi corazón con el Espíritu Santo. ¿Has tenido esa experiencia? Si no lo has hecho, comienza a partir de hoy. Comienza y toma una decisión. Dios va a recibirte. Dios te va a dar la fortaleza. No mire las tempestades. Busca al Señor. Ora al Señor. Vigila las tempestades que no te hundan. Y camina hasta que llegues a la presencia del Señor. Hasta que lo veas cara a cara, no de lejos, como lo veían ellos en el barco. Cara a cara. Aquí estoy, Señor. Y el Señor allí, cuando lo veamos cara a cara, entonces Él cumplirá su promesa. Que el Señor Jesucristo nos ayude a todos y que el Señor pueda cumplir su palabra de bendición sobre cada uno de sus hijos. Les invito a orar. Bondadoso Padre Celestial, gracias por tu palabra, Señor. ¿Cuántos hombres y mujeres han basado su fundamento espiritual en tradición e historia, pero no han hecho como Jacob? Jacob a lo mejor se basó en eso. Él quiso obtener las bendiciones con trampas. Quiso solo las bendiciones naturales, pero cuando llegó la hora, se dio cuenta de que eso no le iba a servir. Él no podía decir, yo sé que soy de la novia, yo sé que soy de Jehová, porque su corazón le condenaba por su incredulidad, por sus trampas. Y cuando él tuvo esa experiencia, allí vino el cumplimiento de esa primogenitura. ¿A cuántos tú no les has hablado y has prometido darles el Espíritu Santo, pero se han conformado con el mundo? Señor, que pueda haber un despertamiento espiritual y que hombres y mujeres comiencen a buscar de corazón, orando y velando, buscando tu rostro, hasta que logren tener una experiencia con el Cristo resucitado. Señor, esta palabra que tú has enviado va para el pueblo que la necesita. Señor, vivifica esta palabra.
que puedan haber decisiones para la gloria de tu nombre. No va a volver a ti vacía porque tú lo dijiste, Señor. Y ella hará la obra para la cual la has enviado. Te damos la gloria y la honra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Les invitamos para mañana a las 6 de la tarde, hora de Venezuela, a otra palabra de revelación que lo va a ayudar a buscar al Señor porque la predicación de la palabra expresa la voluntad del Señor, porque es el Espíritu. Y al usted tomar esa palabra, tiene las herramientas para actuar. Recuerden, es una acción. Fundamentarse en la palabra es una acción que va a hacer usted con la palabra. Tome el consejo de la palabra que el Espíritu nos da todos los días a las 6 de la tarde. De lunes a viernes a las 3, hora de Venezuela, la oración por el Espíritu Santo, por ese avivamiento, porque es para los que no lo tienen y para los que han contristado el Espíritu. Muchos han hecho como Jacob, hermano. Hermano, ese es como para irse por ahí, hermano. Pero no. Muchos han hecho como Jacob. Se conformaron con lo natural. Pero el Señor los va a esperar. El ángel los va a esperar. Aquellos, por eso que muchos hoy no se comportan como novia, pelean, discuten, dividen. Pero el ángel los está esperando. Y Dios hará la obra. Sí, Señor, ya comenzó y la va a profundizar. Y los domingos a las 9 de la mañana, la predicación de la palabra con nuestro pastor, el hermano Osvaldo Tona, al cual Dios ha enseñado. Y cada día él está experimentando, cada día una nueva experiencia con el Señor. Y nos gozamos al oír cómo su fe se va fundamentando, y eso es lo que él transmite cuando predica. Si usted quiere crecer espiritualmente, usted quiere oír una palabra que le va a ayudar a usted, no al que viene por comida, no al que viene por pan o por bendiciones naturales, sino el que viene a tener una experiencia con Cristo, está invitado los domingos a las 9 de la mañana. Todo por las redes sociales, YouTube, Facebook, la Radio Ebenecer, y por nuestra página www.tabernaculoebenecer.com. Recuerden, ¿de cuál de las dos se identifica usted? ¿Por la natural o por la que va a buscar a Dios? La que va a buscar a Dios va a escuchar: tu fe te ha salvado. La que busca por lo espiritual va a escuchar eso. ¿Quiere escuchar eso? ¿Quiere escuchar? Te doy el Espíritu Santo. Eres mi hijo, eres mi hija. El que lo busca de corazón, el que quiere hacer la voluntad del Señor. Tome decisiones, tomemos decisiones en esta hora. Que el Señor Jesucristo nos bendiga y nos ayude a todos. Amén y amén. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.